el cielo se anuncia la salida del astro rey. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Sol 106.5. Bueno, señores, son las 8:36. Continuamos con los comentarios. Aníbal Carrosario. Señores, muy buenos días. Agradecida como siempre del privilegio de su sintonía desde República Dominicana, y sabemos que real y efectivamente llegamos al mundo gracias a la gente que nos reporta, que nos sigue y que tiene un pacto, una especie de pacto con Sol de la Mañana. Y bueno, yo expresaré preocupaciones como ciudadana, tomando en cuenta que lo que se hace en nuestro sistema judicial, como lo que se hace en otros órdenes, nos afecta a todos, nos afecta a todas en proporciones diferentes. Y yo prefiero pensar que la sentencia que emitió ayer la Suprema Corte de Justicia, sentencia histórica que crea precedentes en República Dominicana, no se trata de un acuerdo no escrito de impunidad. Yo soy de las que prefiere pensar que esa sentencia que emitió ayer la Suprema Corte de Justicia no es huyendo a su responsabilidad, porque el caso Odebrecht es sumamente complejo. Como complejas y diferentes se supone que son las responsabilidades de los acusados. Y si bien es cierto que llevar a la jurisdicción ordinaria, al menos las acusaciones en contra de las personas que no son funcionarios, si bien es cierto eso, también tiene necesariamente que llamar a la atención y con mucha suspicacia el hecho de que quien se queda ante la jurisdicción privilegiada, que es el senador, a él en la jurisdicción privilegiada se le haya variado la tradición que está establecida en nuestras leyes de manera directa, cuando te dice ese senador debió ser juzgado por el Pleno y no por la sala. Juzgándolo la sala, que es una división administrativa de la Suprema Corte, obviamente estás abriendo el abanico para que después el Pleno juzgue una eventual apelación. Y llevando el caso a la justicia ordinaria, ustedes saben que esa es una apuesta a una especie de vencimiento por cansancio. La decisión anunciada ayer se va a leer de manera íntegra el 28 de febrero. Y luego de leída de manera íntegra y notificada debidamente a las partes, será en la jurisdicción ordinaria que se va a rifar el juez que finalmente va a conocer el caso, o va a empezar a conocer el caso. Y preparémonos para escuchar a los abogados alegando ante la jurisdicción ordinaria que la instrucción llevada a cabo por la Suprema Corte no debería tener valor ante la ordinaria. Y una serie de tecnicismos legales que me hacen concluir que hay una especie de un acuerdo no escrito de impunidad. Claro, disfrazado, una especie de un juego al tiempo, y vamos aquí, y vamos allá, y tecnicismos, y aquello, y el tema del derecho, y garantizar la debida defensa, y todo eso, en medio de un proceso electoral, va a hacer que simple y llanamente este caso, de ser el caso de más relevancia y de más impacto en materia de corrupción en República Dominicana, va a pasar a ser un hecho más que le garantizó ingresos importantes a abogados. Y más nada. Y eso duele muchísimo. Recordemos, yo no sé si esas personas que están acusadas son culpables. Yo no lo sé. Tampoco puedo asegurar que son inocentes. Ahora, el hecho que sí está probado es que Odebrecht fue un caso tan significativo
que la estructura de corrupta despachaba desde República Dominicana. Y aún así nosotros estamos todavía por las ramas. Nosotros estamos en tecnicismos, buscando pendejadas, y se nos está yendo de la mano un tema que debe ser un precedente valioso y positivo para la institucionalidad y para el manejo pulcro de la cosa pública. De repente usted dice, ¿esto es un tema solo de interpretación? ¿O hay un texto escrito sin discusión que habla de la jurisdicción privilegiada? ¿Por qué la Suprema Corte cambia una costumbre que, como dijo uno de los jueces, ha convivido de manera pacífica en la sociedad dominicana? Pero tú me dirás, bueno, pero es que hay que garantizar los derechos. Pues está bien. Pero eso de mandarlos a la justicia ordinaria no se pudo decidir en instrucción. Teníamos que llegar a este punto. Teníamos que invertir tantos recursos económicos y humanos para esto. A mí por el momento lo que me deja es un sabor amargo. No de los abogados que están haciendo su trabajo, no de los acusados que evidentemente tienen que defenderse, sino de una justicia que está simple y llanamente lesionando el camino que ellos mismos han hecho, en este caso en las personas, en los magistrados de la Suprema Corte. Y cambio de tema porque ustedes saben qué es peor que achicharrarse en un examen. Pensémoslo rápidamente. ¿Qué es peor? Saqué F en el examen. Para mí, peor que eso es que tú sepas el examen. O sea, el examen es una guerra avisada. Usted sabe el día, usted sabe la hora, usted sabe cómo se lo van a aplicar, usted sabe el método. Tú tienes toda la logística porque te la comunicaron previamente y al final ni aún así fuiste promovido. Y las discusiones en República Dominicana sobre PISA han sido amplias. Quizás no tan amplias como las necesitemos. PISA es una evaluación internacional que se le hace a estudiantes de 15 años. No se rigen por el grado, sino por la edad. En este caso evalúa a alumnos de 79 países, donde República Dominicana va de mal en peor por culpa del sistema. Eso incluye a las autoridades educativas, eso incluye a los maestros y eso incluye a papá, a mamá y a lo que estamos construyendo como país. Pero peor que que como nos achicharramos en PISA es, señoras y señores, que la administración de PISA, los organizadores de esta evaluación, le comunicaron a las autoridades meses antes, les vamos a evaluar. Bien. Pero no solo les comunicaron que les vamos a evaluar, le comunicaron cuáles centros se iban a evaluar. Y esos estudiantes sabían que lo iban a evaluar. Y 3 meses antes, desde el Ministerio de Educación y otras instancias, se instalaron laboratorios en esos centros. Y desde meses antes empezaron prácticas para que el estudiante supiera cómo entrar a la prueba, cómo salir de la prueba, cómo razonar para la prueba, Porque en un momento se dijo que nuestros estudiantes se estaban quemando porque no estaban familiarizados con el método. Entonces, el método se ensayó. ¿Me están escuchando bien? Todo eso se sabía. Y ustedes saben, por ejemplo, cuáles fueron los centros educativos de Santo Domingo escogidos para la prueba PISA. Les voy a compartir algunos, por lo menos los del distrito educativo número 15 de aquí de la capital. Miren, se escogió la escuela o el centro educativo profesora Elizabeth La Antigua Bonilla, eso es de Los Alcarrizos. También de Los Alcarrizos, María Montessori, Gregorio Luperón. También de Los Alcarrizos, el profesor Virgilio Casilla Minaya, el Federico Enríquez y Carvajal y el Manuel Aurelio Tavares Justo.
También de Santo Domingo, de aquí, del Distrito Nacional, el Centro de Excelencia, República de Colombia, el Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo nuevamente, y el de Excelencia también, Luis Encarnación Nolasco. Esos son del sector público. Ahora, de Santo Domingo, del sector privado, se escogió el Colegio Claret, el Colegio América Bicultural School y el Dominicano de la Salle. Y también se escogió de Herrera, de la zona de Herrera, los centros educativos Juan Emilio Bossi Gaviño, Madre Rafaela Ibarra, María Teresa Quidolio Castillo, Carmen Luisa de los Santos. ¿Qué yo quiero decir con esto, amigos y amigas? Los alumnos de 15 años de esos centros que acabo de leer, sus profesores, desde el ministro de Educación hasta el conserje, sabían que iban a recibir la prueba PISA. Los entrenaron, les habilitaron centros de informática, libros, todo. Y aún así nos achicharramos. El sol de la mañana, el sol de la